El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre De Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, pónganse cómodos. Tenemos hoy esta fiesta tan extraordinaria, tan bonita, que es la conversión, el llamado del apóstol de un publicano tenido como pecador, pues que era un cobrador de impuestos y muchas veces, pero enormemente de veces, si no es el 99.9% de los que cobraban impuestos, que era del pueblo judío el impuesto para pagar a los romanos. Entonces este era un intermediario y era escogido del pueblo judío. Entonces era considerado un traidor, era considerado un pecador, era considerado lo peor que puede existir, amigo de los romanos. Entonces es de nuestro pueblo, es un traidor. Eso es lo que es para la sociedad aquí San Mateo. Entonces San Mateo, teniendo este oficio de cobrar impuestos, era una persona odiada, pero también era una persona que se había aprovechado de la situación, porque cobraba impuestos, ganaba de la comisión de los impuestos, él ganaba y de repente en un momento haya podido haber defraudado a su pueblo y haber cobrado un poco más de impuestos. No sabemos, pero sí cobraba los impuestos y ganaba las comisiones y eran generalmente personas que tenían mucho dinero. Parece que San Mateo era también hijo de otro que cobraba impuestos. Mateo era hijo de él y entonces él siguió la profesión. Pero como que no le gustaba mucho esta profesión de cobrar impuestos a San Mateo. Tal es así de que cuando el Señor Jesús en el primer instante, en el primer momento que el San Mateo se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, cruzan esas miradas. El Señor Jesús se acerca a él a la distancia de escuchar una palabra del Señor. No le gritó, le habló en su frente, le habló a distancia, estuvo cerca. El Señor se acercó a este pecador que se llamaba Mateo y le dice: sígueme. No le gritó que estaba allá una cuadra, media cuadra, estaba cerca de él. El Señor se acerca a nosotros. Y Él nos habla a nuestro oído, nos habla a nuestro corazón y nos dice a todos nosotros: sígueme. ¿Qué quiere decir sígueme? Sígueme quiere decir camina donde yo camino, pon tus pies donde dejan las huellas de mis pisadas. Sígueme, ve lo que yo hago. Sígueme quiere decir anda conmigo. Muchas cosas significa sígueme, pero también significa sígueme, haz lo que yo hago. También. Entonces, todas esas cosas significan sígueme. Y San Mateo, desde ese momento, dejó, sin prestar cuentas a nadie, sin prestar cuentas ni a los romanos, ni a nadie, dejó la banca, el mostrador de los impuestos, organizó un banquete. El banquete, que significa pedido de perdón. El banquete significaba la reunión de confraternidad, la reunión de amistad, la reunión de entre los amigos para poder establecer mejor esa alianza. Entonces, como el Señor Jesús le había dicho sígueme, San Mateo le dice: te voy a seguir, entonces acepta comer en mi casa, porque me has pedido que te siga, y si me has pedido que te siga, acepta mi pedido de perdón, de misericordia. Entonces fue Mateo que recibió a nuestro Señor Jesucristo en su casa.
Pero también fueron estos publicanos, estos otros fariseos que le vienen a decir, ¿por qué los apóstoles y otros comen con los pecadores y los publicanos? Ahí el Señor Jesús va a mostrar la intención de haber llamado a Mateo. Porque le dice, he venido a llamar a los pecadores, el médico ha venido por los enfermos, no por los sanos. Entonces esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo al llamar a Mateo. Si a Mateo le ha llamado y que ustedes lo consideran un pecador y yo lo he perdonado y le he pedido que me siga, le he dado una gracia tan grande que él ha dejado de ser pecador, ha dejado de ser publicano, ha dejado de cobrar los impuestos y me ha seguido. ¿Por qué? Porque él era la virtud. Dios Jesucristo en persona ha llamado para que se constituya lo que va a decir el apóstol San Pablo enseguida. Porque el apóstol San Pablo también se ha convertido, también sabe qué significa convertirse. Significa que es perseguir a Jesús y después volver a convertirse. Y nos va a exhortar San Pablo a tener paciencia unos con los otros. Pero San Mateo, en la persona de San Mateo, en la conversión de San Mateo, ¿no? Es una llamada de atención a los que todavía no nos hemos convertido de verdad. Porque cuántas veces el Señor nos habrá llamado a nuestro corazón, vaya a convertirse, vaya a confesarse, vaya a rezar. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá tocado nuestro corazón y nos habrá dicho sígueme? Y nosotros hemos postergado, hemos atrasado nuestra conversión. San Mateo inmediatamente lo siguió porque ha recibido una gracia. Nosotros también no somos ajenos a la gracia de Dios, no somos ajenos al perdón de Dios, no somos ajenos a su amor y a su misericordia, porque dice, aprende que quiero misericordia y no sacrificios. Entonces el Señor, por pura misericordia, por puro amor, llamó a Mateo, lo sacó de esa situación y lo llevó a ser apóstol. Apóstol, ni siquiera discípulo, un seguidor, no, apóstol. Y entre todos los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo tenía estos. Mateo, que era el cobrador de impuestos. San Pedro, que era un pescador. Natanael, que era un hombre justo. Y así, de todas partes consiguió. ¿Para qué? Para formar un tipo humano, Jesucristo nuestro Señor, semejante como está diciendo San Pablo aquí, para que todos lleguemos a ser como Jesucristo. Entonces Él consiguió diferentes personalidades, diferentes personas con sus caracteres diferentes, para que todos nos adaptemos a Jesús y así con un tipo humano, hijo de Dios, un tipo humano católico, un tipo humano fervoroso, un tipo humano que ama a Dios y que recibe su misericordia, ese tipo humano va a presentar a la sociedad para que también sean invitados a participar de esto. Porque San Pablo nos va a decir, Dios ha escogido, ¿dónde esté? A ver, aquí está. Dice, yo el prisionero del Señor os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido llamados. Sed siempre humildes, amables, comprensivos, sobrellevaos. Eso es lo que tenía que ver en los apóstoles, porque recordemos que también entre ellos se habían codeado cuando Santiago y San Juan habían pedido para que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Criticaron esa osadía que ellos han tenido, ¿no? Entonces el Señor Jesús les llama la atención diciendo, los tiranos los oprimen, entre ustedes no debe ser así. Entonces San Pablo está llamando ser humildes, amables, comprensivos. Porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu. El Dios ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores, a otros para el perfeccionamiento de los santos. O sea, Dios ha llamado a los apóstoles para primero seguir a Jesús y en conociendo a Jesús, conociendo su corazón, puedan llamar a otros. Dios ha necesitado de estos intercesores que se llaman apóstoles para hacernos conocer a Jesús. Y ha llegado hasta nosotros, hasta usted, hermano y hermana, que nos escuchan en este momento. Usted también, porque Dios le ha constituido a usted maestro, le ha constituido a usted un pastor, le ha constituido a usted un discípulo. ¿Por qué? Porque en su casa, entre sus amigos, usted puede ser llamado, usted puede actuar. También como los apóstoles actuaron para llamar a otros hermanos a la conversión, al arrepentimiento y a seguir a Jesús. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que nuestro corazón se convierta completamente. Dejemos las cosas que nos atan a la tierra como dejó San Mateo,
Vayamos a seguir a Jesús y así nuestro corazón rebosará de alegría y comunicaremos esa alegría, porque dice, a toda la tierra alcanza su pregón. No habla, no pronuncia, pero con las actitudes, con nuestra forma de ser católico, podemos hacer apostolado con amigos, parientes, con todos los que necesitan de esta misericordia de Dios. Entonces usted va a ser una prolongación de la misericordia de Dios para el que lo necesita. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María esta fe, esta seguridad de las palabras que nosotros estamos diciendo, para que entre en nuestro corazón y fortifique nuestra adhesión, nuestro amor a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.